Yo pertenezco a MEI Porriño y a FEMUPO. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre las charlas que vamos a empezar. Daros las gracias a todas por estar aquí presentes. Y bueno, decir un poco que estas charlas van enfocadas un poco a la educación no sexista y decir que la construcción de identidad de género supone a lo largo de nuestra vida un largo recorrido, dando inicio en el momento en el que papá y mamá conocen el sexo de nuestro bebé y llega nuestro bebé a nuestras vidas. A partir de ahí se crean una serie de expectativas que dan lugar a veces a una serie de ideas que pueden traer una serie de conflictos. Entonces, deciros, bueno, que la desigualdad de género es fundamentalmente un problema cultural que ha tenido ha tenido un haber en una mentalidad, sobre todo tradicional, que se transmite de generación en generación, de forma en el día a día de nuestras vidas, diariamente, ¿no? Y yo os pediría que apagarais los micros, porque si no se oye de fondo y bueno, interrumpe bastante. Vale, consideramos sobre todo imprescindible promover una educación no sexista desde la cuna, sobre todo, inculcando pues una igualdad. Folio, Alejandro. Un folio. Vale, hay alguien que sigue teniendo el micro activado y tenemos ahí una voz de fondo. Vale, como decía... ¡Hola! Esta niña, hola. Bueno, y soy yo, por favor. Vale. Como decía, lo que intentamos es una educación no sexista desde la cuna, inculcando sobre todo la igualdad. Por favor, Alejandro, por favor, A ver, a la mano tenéis un micro, los que lo tenéis, Meli, que se oye, si calcáis en el micro ya quitamos la voz de fondo y así no oímos nada que nos interrumpa. Gracias, Meli. Ahora, Meli. Vale, pues como decía, es imprescindible promover una educación no sexista desde la cuna, inculcando sobre todo una igualdad por igual, ¿no? Y sobre todo en nuestra población infantil, que contribuya a que una persona, que contribuya a la formación como persona y sobre todo en una sociedad que está desarrollada en valores y que sean unos valores sin distinción de sexo. Entonces, también decir que yo creo que la familia es el escenario de mayor influencia en el desarrollo de una persona, porque desde el ámbito educativo sí se puede trabajar, pero la familia contribuye mucho a que podamos trabajar todo esto. Entonces, yo creo que la familia puede nutrir a la persona en igualdad y así convertir su espacio familiar en un espacio libre de discriminación y de desigualdad y sobre todo de violencia contra las personas, ¿vale? Entonces, hoy, a modo de introducción, yo quise dar un poco mi opinión sobre el tema. Hoy iniciamos estas charlas de igualdad y de corresponsabilidad en el ámbito familiar, desde a MEI Porriño, gracias al convenio de colaboración que existe entre FEMUPO y la Secretaría Xeral de Igualdade. Serán 3 charlas en las que abordaremos temas en el ámbito familiar junto a Gloria Fontán, que es psicopedagoga, coach personal, familiar y educativa y directora de GAPEFA. Las charlas serán el día 9, el 16 y el 23 a las 7 de la tarde. Como siempre, el día anterior se os enviará a las personas que estáis anotadas el link para poder participar. Yo también desde aquí, porque bueno, creo que Gloria es la experta y Gloria es la que nos va a ayudar en un montón de dudas que podamos tener y que puedan surgir.
Antes quiero dar las gracias a Gloria, quiero dar las gracias también a Raquel Touriño, presidenta de FEMUPO, y a Kim, vicepresidenta, un poco que fueron también las personas que hacen posible que estas charlas se lleven a cabo, y sobre todo a todas las personas que participáis hoy en estas charlas. Deciros que las preguntas también, que todas las preguntas que tengáis y que vayáis a hacer se realizarán a través del chat y se irán respondiendo al finalizar la charla. Y bueno, yo daros gracias a todas, sobre todo deciros que el micro que lo mantengáis en silencio, ¿vale? Y Gloria, gracias, y cuando quieras, aquí estamos para oír todo lo que nos vas a contar, ¿vale? Vale. Gracias, Ana, por la presentación, gracias por la introducción a esta charla con la que empezamos este ciclo de conferencias. La charla de hoy se llama Educar en la corresponsabilidad. Me parece un tema muy importante el de la corresponsabilidad para trabajar la igualdad desde la familia. Como decía Ana, y estoy totalmente de acuerdo con ella, la familia es el ámbito más influyente a la hora de fomentar la igualdad bueno, pues entre nuestros hijos, nuestras hijas, y que el día de mañana, cuando ellos sean adultos, pues realmente lo tengan tan interiorizado que quizás dentro de unos años no tengamos que insistir tanto en este tema. Precisamente hoy en día nos toca hablar mucho de igualdad, de corresponsabilidad, de educación, de cómo hacerlo en la familia para favorecer el desarrollo, ¿no?, de esta igualdad y de poder criar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde la igualdad para que ellos lo puedan interiorizar, ¿no? Así que, bueno, se me hace un poco raro ver todas las pantallas oscuras. Yo es que soy muy cercana, me encanta la presencialidad y no sé, ver todas las pantallas así oscuras se me hace un poco raro. Mira, Kim, qué bien, así te veo la cara. Las que queráis poner el vídeo, perfecto, porque si no parece que estoy hablando, no sé, que estoy aquí yo sola hablando para un ente, ¿no? O sea que si los que queréis activáis el vídeo y así nos vemos por lo menos las caras, fenomenal. Yo creo que se hará más ameno, ¿no? Por lo menos desde mi percepción. Vale. Educar en corresponsabilidad, que es el título de la charla de hoy. Bueno, si nos paramos un poquito a pensar en el significado de la palabra corresponsabilidad, vemos que tiene un prefijo que es co, ¿vale? El prefijo co ya nos indica que significa colaboración, ¿no? Hacer algo en unión. Esto ya es muy significativo, ¿no? Y responsabilidad viene del latín respons, habilidad, que significa habilidad para responder. Por lo tanto, la corresponsabilidad es la habilidad para responder en colaboración, es decir, juntos. Y esto es algo que debemos hacer en casa, los papás y las mamás, y que los niños y las niñas lo vean desde bien pequeñitos, para que no tengan dudas de que tanto mamá como papá se pueden hacer cargo de nuestra crianza, de nuestra educación, ¿no?, de las tareas domésticas, y solo viéndolo lo interiorizarán como algo normal y que tiene que ser así, y lo extrapolarán a su vida adulta, ¿no? Es verdad que hoy en día nos cuesta todavía a las mujeres incluso fomentar la corresponsabilidad. Lo digo en el sentido de que, bueno, lo llevamos tan dentro en nuestro ADN porque hemos visto nuestras madres, por lo menos en general, ¿no? Evidentemente siempre puede haber excepciones, ¿no? Pero hemos visto en nuestras madres, en nuestras abuelas, cómo eran ellas las que se hacían cargo de las prácticas de crianza, de educación, de las tareas del hogar. Eran las que nos llevaban al colegio o nos traían, las que hacen la comida, ¿no?
Y esto lo llevamos en nuestro ADN de años y años y años atrás, porque las mujeres lo han tenido que asumir, porque en su día, pues bueno, el hombre era el que trabajaba y la mujer era la que se quedaba en casa, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy en día? Bueno, pues la mujer ha llegado un momento en que, bueno, hemos accedido al mercado laboral de manera exitosa, diría yo, y también costosa, ¿vale? Porque al final seguimos asumiendo en general la crianza, la educación de nuestros hijos y las tareas domésticas y asumimos también la responsabilidad como profesionales, ¿no? Yo antes de dirigir GAPEFA he trabajado durante muchos años en la empresa privada, en el ámbito de recursos humanos, y una de las áreas que gestionaba precisamente era el de la igualdad. Y bueno, teníamos un plan de igualdad y en su día nos centramos mucho en implantar medidas de conciliación sociofamiliar. Y cada 3 meses pues hacíamos un seguimiento de los indicadores de esas medidas de igualdad, ¿no? Y era muy significativo ver que todas aquellas medidas que tenían que ver pues, con una reducción de jornada por cuidado de hijos menores o una solicitud de horas para acudir al médico con un hijo, en su gran mayoría, en un porcentaje muy alto, y si no me equivoco, pues podríamos hablar el 80% de este tipo de solicitudes las hacían las mujeres. En una empresa pues, de 1.500 trabajadores es significativo. Además, era una empresa que bueno, cumplíamos el principio de equidad, es decir, había 60% de mujeres en la plantilla y un 40% de hombres, ¿vale? Es verdad que había más mujeres que hombres, pero era muy significativo ver cómo este tipo de medidas las solían pedir las mujeres, ¿no? Por lo tanto, bueno, las mujeres al final, bueno, seguimos asumiendo, ¿no? Estas funciones como propias. Por eso creo que es súper importante educar en la corresponsabilidad, ¿no? Porque, como decía Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Entonces, solo dando ejemplo vamos a poder enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que cuidar de los hijos y de las hijas o llevar a cabo las tareas del hogar es responsabilidad de todos, ¿no? La habilidad para responder ante este tipo de situaciones la tenemos hombres y mujeres por igual. Las mujeres no tenemos ninguna habilidad diferente a la de los hombres, o a los hombres no tienen ninguna carencia para poder asumir estas responsabilidades, ¿no? Y es importante dar ejemplo, es importante que nos vean que en casa limpia mamá y limpia papá, que en casa hace la cena tanto uno como el otro, que nos llevan o nos traen al colegio tanto uno como el otro. Porque si ellos no lo ven y no lo perciben así, es muy difícil educar en la corresponsabilidad, ¿no? Porque al final, si hay algo que aprendí, sobre todo trabajando con niños, es que no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que hacemos, lo que nos ven hacer. Entonces, es importante que seamos coherentes, es importante que vean que si le decimos que los niños y las niñas son iguales y que si los niños y las niñas pueden hacer lo mismo y que no hay diferencias entre ellos, es importante que también lo vean en casa y que también vean que en casa, tanto mamá como papá, pues pueden hacer las mismas cosas, ¿no? Que no siempre vean a la madre encargándose de las tareas del hogar o cuidando de ellos, ¿no? O ayudándoles a hacer los deberes, preguntándoles la lección cuando tienen un examen, sino que las tareas realmente están compartidas, ¿no? Y creo que ya no es solo un tema de igualdad, es un tema también de implicación, ¿no? De estar presente por igual en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y que no siempre sea la madre muchas veces un poco la que está pendiente de todo
y el padre, pues bueno, el que está allí un poco pues como acomodador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la implicación, que vean que la implicación es igual por parte de ambos. Os decía antes que a las mujeres nos cuesta mucho a veces trabajar esa corresponsabilidad, ¿no? Porque llevamos en el ADN, bueno, pues que parece que ese rol es nuestro, ¿no? Y digo que lo llevamos en el ADN porque como lo hemos visto en nuestras madres y lo hemos visto en nuestras abuelas, a lo largo de, bueno, pues de la trayectoria vital que tenemos hasta hoy, pues se han generado una serie de creencias, ¿no? Creencias que nos limitan mucho a la hora de trabajar esta corresponsabilidad. Creencias como, pues para ser una buena madre tienes que estar pendiente de los hijos al 100%, o para ser una buena madre tienes que priorizar la familia al trabajo, o para ser una buena madre lo que se os pueda ocurrir. No sé si en estos momentos estáis ya pensando en algún tipo de creencia que tenéis de este estilo, ¿no? El caso es que este tipo de creencias suponen un limitador para nosotras a la hora de trabajar la corresponsabilidad, porque si yo no me comporto de esta manera, es decir, si yo no estoy al 100% presente en la crianza y en la educación de mis hijos, y si no estoy presente al 100% o pendiente de las tareas del hogar, pues muchas veces empiezan a surgir cargas emocionales que hacen que tengamos una mala gestión de la situación que estamos viviendo en casa, ¿no? Por un lado, muchas veces lo que sucede es que cuando no le dedicamos el tiempo que creemos que le debemos dedicar, porque así nos lo han enseñado, ¿no? Y así nos lo han inculcado, pues nos sentimos culpables, ¿no? Muchas mujeres a veces renuncian a su profesión para estar con sus hijos porque creen que deben hacerlo así. Y si no lo hacen, se sienten malas madres, ¿no? Porque dejar a los niños en la guardería mucho tiempo, pues hace que se sientan mal, que se sientan culpables, ¿no? Entonces surge esta carga emocional de la culpa que nos limita mucho a la hora de delegar, ¿no? Luego también pasa que surge también el rencor, otra carga emocional importante. ¿Por qué? Porque si trabajas fuera de casa y encima tienes la creencia de que como mujer y como madre tienes que estar al 100% en la crianza de los hijos y en las tareas del hogar, al final tenemos una sobrecarga de trabajo que nos genera un desgaste físico y psicológico asombroso. Por lo tanto, otra carga emocional que surge de esta situación es el rencor hacia nuestra pareja, porque le culpamos a él de que siempre estamos en zafarrancho, siempre somos nosotras las que tenemos que encargarnos de los niños, de la casa, del médico, en fin, de multitud de tareas, ¿no? Y esto genera crispación también en la pareja y lo gestionamos mal. Porque después de sentirnos culpables con nosotras mismas por no hacer lo que creemos que tenemos que hacer para que la sociedad nos acepte, no, para que la sociedad, para encajar, ¿no? en la sociedad, después de enfadarnos con nuestra pareja porque no hace lo que nosotros nos gustaría que hiciera y además no lo pedimos bien porque lo hacemos a través de la queja y la queja surge como una petición de cambio a nuestro entorno, ¿vale? Nos quejamos para que nos oigan, a ver si escuchándonos las personas de nuestro entorno cambian. Y lo cierto es que, bueno, no funciona así. Lo único que conseguimos es caer en un victimismo y gestionamos toda nuestra frustración desde ahí, ¿no? Nos sentimos víctimas de la situación, nos sentimos víctimas de la sociedad en la que vivimos y lo único que hacemos muchas veces es quejarnos. Pero quejarnos no nos ayuda a cambiar la situación.
nos produce de nuevo otro desgaste físico y psicológico porque no cambia nada porque nos quejemos, ¿no? Entonces es importante dejar de quejarnos y pasar a la acción, provocar los cambios que creemos que se deben dar en nuestra casa, en nuestro hogar, para que realmente exista esa corresponsabilidad, poner en práctica esa corresponsabilidad, que tanto tú como mujer como tu pareja tenéis la habilidad para responder ante las tareas de la casa y las prácticas de crianza y educación. Entonces, hay que hacer peticiones de cambio, pero no desde la queja, sino desde un poco el sentido común, desde el diálogo, desde la conversación, desde la negociación. ¿Cómo podemos hacer en casa para que yo no esté sobrecargada y no esté tan cansada y tan enfadada a veces, ¿no? Yo recuerdo, me fui muy jovencita a vivir con el que ahora es mi marido y, bueno, nos fuimos a vivir a Barcelona, yo estaba estudiando todavía en aquel momento y, bueno, y evidentemente él venía de una familia muy matriarcal, donde la madre todo lo hace, ¿no? Y además eran 3 hermanos, una hermana, y la que pringaba era la hermana. La hermana era la que hacía la cama a los hermanos, la hermana era la que cogía el yogur o el flan o lo que fuera a la hora del postre, ¿vale? Mientras los hermanos no hacían nada, ¿vale? Ese ya es un modelo de educación muy erróneo y claro, al final tú te vas a vivir con una persona que se ha criado así, en ese modelo matriarcal donde la mujer asume las tareas y de repente tú te encuentras y dices, bueno, pero ¿qué pasa? Este chico no sabe recoger la ropa, tiene algún problema, ¿no? Pues se va a duchar y dejaba allí los calcetines, o hacía un bocata y se quedaban las migas encima de la mesa, yo qué sé, multitud de situaciones que yo cuando llegaba de la universidad, pues me parecían absurdas, ¿no? E ilógicas, ¿no? Porque yo decía, pero vamos a ver, ¿qué te costará recoger lo que ensucias, ¿no? Entonces, bueno, pues era una falta de costumbre por su parte. ¿Por qué? Porque nunca le exigieron que participara en las tareas del hogar. Entonces yo recuerdo un día muy enfadada, hice un planning con los días de la semana y las tareas del hogar. Y entonces le dije, cuando llegó de trabajar, le dije, elige la mitad. ¿Qué vas a hacer tú de todas estas tareas que hay que hacer? Elige tú las que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, ¿no? Y el resto de la mitad, pues me las quedo yo, ¿no? Entonces él así un poco desconfiado, pues empezó a elegir, ¿no? Y cuando la cosa estaba equitativa, se quedó mirando para el calendario con todas las tareas y me dice, es que si tengo que hacer todo esto en un día, no voy a tener tiempo de hacer nada más. Y le dije yo, claro, y si lo tengo que hacer yo sola, entonces, ¿qué hago? Porque si a ti no te da tiempo a hacer la mitad, ¿cómo pretendes que lo haga yo todo sola en un día? Digo, es un poco incoherente, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó una lucha pues, por hacerle participar de las tareas del hogar en aquel momento, porque no teníamos hijos, pero era importantísimo que participara, porque yo estudiaba fuera, aparte estudiaba y trabajaba, entonces lo que no podía ser es, yo no veía viable llegar a las 9 de la noche a casa y ponerme a limpiar. Digo, pues no puede ser, tenemos que buscar una solución intermedia, ¿no? Y bueno, fue una lucha en esos primeros meses de convivencia, pues bastante dura, ¿no? Y ahí agradezco el consejo de una amiga que cuando me fui a vivir con mi novio, ella me dijo, Gloria, sé fuerte y no cedas bueno, pues en cumplir siempre los deseos de la pareja, porque cuando nos vamos a vivir con la pareja, claro, parece que todo es tanta ilusión, tanto enamoramiento, qué bien, nos vamos a vivir juntos, qué maravilloso, qué felices somos, que a veces confundimos la felicidad con el trabajo real. Y entonces después se hacen normas, ciertas costumbres. Y entonces ella me decía, no permitas que se vuelvan costumbres
ciertos comportamientos, ciertas actitudes, porque si tú permites que se convierta en una norma, luego lo vas a querer cambiar y va a ser muy difícil cambiarlo, porque ya estará acostumbrado a que tú has asumido esa responsabilidad, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Y aquellos meses que fueron muy duros, ¿no? En el principio de la convivencia, recordaba mucho esas palabras, ¿no? Y yo decía, no, no puedo ceder aquí. Él tiene que entender que tiene que colaborar y tiene que participar, porque una de dos, o yo me vuelvo loca o rompemos la relación. Entonces, él verá, ¿no? Y lo recuerdo, pues sí, pues como una etapa pues muy dura, muy costosa, y también porque de la misma manera que nosotras venimos con una serie de creencias que lo hemos vivido en casa, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que siempre le servía la comida a mi abuelo, como si él fuera manco, ¿no? Y claro, hoy en día no me imagino, yo no me imagino a mí sirviéndole la comida todos los días a mi marido. No me parece lógico a mí. Y tampoco me gustaría, yo tengo una hija y un hijo, y tampoco me gustaría que mis hijos vieran esa imagen, ¿no? de una madre servil, ¿no? Que está a disposición siempre de su pareja, ¿no? Pues para servirle la comida o para ponerle un vaso de agua o para recoger lo que deja en la cocina, ¿no? Por eso considero que es muy importante educar en la corresponsabilidad y educar desde el ejemplo, ¿no? Que seamos ejemplo de las actitudes que queremos que tengan el día de mañana. Y desde luego, bueno, yo que tengo una hija, pues me gustaría que el día de mañana mi hija también pueda vivir su vida como mujer, ¿no? Con esa libertad, ¿no? Y sin ese servilismo que yo vi en casa, ¿no? Sobre todo en casa de mis abuelos, ¿no? De que la mujer siempre estaba como a disposición, ¿no? Era como servil, ¿no? Tenía un rol muy servil dentro del hogar, ¿no? Yo creo que la mujer de hoy en día en general es diferente, es una mujer independiente, más autónoma, ¿no? Bueno, pues con más ganas de crecer y de desarrollarse también profesionalmente, ¿no? Y es importante, bueno, generar esos espacios, ¿no? Que la responsabilidad de tener una familia no recaiga única y exclusivamente en las manos de las mujeres, ¿no? Sino también implicar a las parejas. Y yo creo que aquí todavía sigue habiendo un trabajo importante y nuestra generación, yo que tengo 45 años, mi generación, las de un poco arriba, las de un poco abajo, yo creo que nuestra labor es muy importante para provocar un cambio, ¿no? Porque al final, decía Ana, que esto es cultural, y es que es así, es un tema cultural, es un tema bueno, que lo aprendemos de lo que vimos en nuestra casa, sobre todo, ¿no? Y al final, precisamente, de lo que vivimos en el seno de nuestras propias familias, se generaron esas creencias, ¿no? Y esas formas de hacer y de entender cuál es el rol de la mujer dentro de la familia. Y esto solo lo vamos a poder cambiar si cambiamos nuestras conductas y nuestras actitudes ante este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, hay un eslogan que me gusta mucho y que utilizo mucho en el gabinete, que es el cambio empieza en ti. Entonces, muchas veces es importante dejar de quejarnos, porque, como os decía antes, la queja forma parte de un triángulo pernicioso que lo único que genera es estrés personal hacia la propia persona que se queja y estrés también en el entorno, porque cuando las personas se quejan, bueno, la primera vez que te quejas es verdad que te hacen un poquito de caso, la primera vez. Pero si nos estamos quejando constantemente de las mismas situaciones, al final lo que conseguimos es que las personas no nos hagan caso. Todo lo contrario. Además, si saben que ya nos vamos a quejar, la gente ya procura evitar. No sé si a vosotros os habéis encontrado alguna vez con una persona que tiene este rasgo victimista, ¿no? Y que siempre se queja por todo y además siempre se queja de lo mismo y pasan los meses y sigue teniendo el mismo problema y te lo vuelve a contar una y otra vez cada vez que te encuentra, ¿no?
Y al final, cuando ves a esa persona, te cambias de acera para ya no coincidir con ella. Porque sabes que lo que te va a, bueno, que no te va a aportar nada nuevo, que se está quejando sobre aspectos de su vida que le generan insatisfacción, pero que al final no hace nada para cambiar. Y entonces es muy importante tomar las riendas de esta situación como mujeres y decidir el cambio que queremos provocar en nuestra vida, ¿no? Si todo está bien y a nivel de pareja somos ya capaces de poner en práctica esta corresponsabilidad, perfecto, sigámoslo haciendo así, porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero si detectamos que seguimos asumiendo una carga mayor en la crianza, en la educación de los hijos y en las tareas del hogar, es importante provocar cambios, ¿no? Cambios de actitudes, cambios de conductas, de comportamiento, para provocar realmente un cambio cultural, ¿no? Y que con el paso de los años, al final, les demos la oportunidad a nuestros hijos y a nuestras hijas de observar actitudes diferentes en su propia familia, ¿no? Para que luego lo normalicen y el día de mañana, bueno, pues lo trasladen también a su propia vida familiar. ¿Vale? Bueno, veo por aquí, ¿consideras que en una... Rocío pregunta, ¿consideras que en una relación de pareja con o sin descendencia ha de ser la mujer la que ha de instar la petición de participación en las tareas del hogar? ¿No sería una sobrecarga emocional, un desgaste psicológico para ella? Bueno, considero que lo debe hacer si la tiene. Si no la tiene, no. Pero si tú como mujer, Rocío, eres la que tienes esa sobrecarga, es importante que tú provoques el cambio para que cambie tu propia insatisfacción. Ahora, si esa situación no existe, pues perfecto, es que no se tiene que dar ninguna petición de cambio ni por un lado ni por el otro. Ahora, tengo clara una cosa, de él no va a salir, seguro, porque si tú no haces nada y te sientes sobrecargada, ¿cómo lo vas a gestionar si no pides un cambio? Te pregunto. No sé si te contesto, Rocío. Vale, Mariluz me dice, hola, encantada, Gloria. Esto, difícil respuesta. Sigo con Rocío, difícil respuesta. Yo lo que pienso es, sobre todo, que las personas, cuando son conscientes de que hay algo en su vida que les está generando una insatisfacción, no podemos esperar a que los demás cambien por nosotros, porque las personas no cambian por cambiar, no cambian porque les pidamos que cambien. Las personas solo cambian, primero, si quieren cambiar. Si no quieren cambiar, no cambian. Esto os lo puedo garantizar como profesional, que trabajo con personas para el cambio. Y aún así, queriendo cambiar, tiene que ser, el cambio tiene que proporcionarle algún tipo de beneficio. Porque si no les proporciona ningún tipo de beneficio, no aparece la motivación para cambiar. Y entonces las personas al final renuncian al cambio. Entonces al final, cuando yo digo el cambio empieza en ti, es porque si tú, dentro de tu familia, en el seno familiar, con el tema que estamos trabajando ahora, que es la corresponsabilidad y educar en la corresponsabilidad y tratar de trabajar y de favorecer la igualdad, si tú estás viendo que hay algo que no funciona, no hay nada más potente que asumir la responsabilidad que a ti te toca de provocar ese cambio. Porque si estamos esperando a que el otro cambie, nos pueden dar las uvas y no ha cambiado nada. Entonces los cambios también hay que generarlos, hay que provocarlos, ¿no? Y la mejor manera es asumir la parte de responsabilidad que me toca a mí. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Porque si me centro en mí, sí que lo voy a poder trabajar. Si centro el cambio en otra persona,
pues es que la otra persona igual quiere cambiar o igual no quiere cambiar. Entonces, igual no consigo nada. Pero si pongo el foco en mí, en lo que yo puedo hacer, ahí sí que puedes provocar cambios, porque ya no dependes de nadie, dependes de ti. Y yo siempre digo que es maravilloso depender de uno mismo, porque entonces ya no estás a expensas de lo que digan los demás o de lo que opinen los demás o de lo que quieran los demás. Soy yo la responsable de mi vida y como tal he de provocar en mi vida todos aquellos cambios que me produzcan un beneficio para mí. ¿Vale? No sé si te contesto, Rocío. Que ese cambio, cuando el prejuicio social está muy arraigado, sea más factible a través de uno. Bueno, pues sí, claro, a veces hay que acudir a un profesional. Pues sí, si tú no eres capaz de hacerlo por ti misma, siempre puedes pedir ayuda a un profesional. Y existen un montón de profesionales, además, hoy en día que trabajan para promover los cambios. Y bueno, pues sí, cuando uno no es capaz de hacerlo por sí mismo, pedir ayuda está muy bien, ¿no? Y de hecho yo lo veo aquí en consulta. Aparte, no sé, a veces las peticiones, es curioso porque a veces viene una chica porque tiene un problema con su pareja y en esa misma semana aparecen 2 chicas más que tienen problemas con su pareja. Y digo yo, ostras, esto viene como, es monotemático. De repente hay otro ciclo, pues familias que tienen problemas con los hijos porque tienen un problema de conducta y además están separados. Y de repente aparecen 2 o 3 casos con esa misma casuística, ¿no? Y bueno, pues sí, a veces es verdad, a veces sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo hacerlo, que no es lo mismo el qué y el cómo. Entonces, si tú sabes lo que quieres, pero no eres capaz de ponerlo en práctica, oye, pues un profesional siempre te puede ayudar, ¿no? Te puede servir de guía y de orientador para que realmente ese cambio se pueda provocar. ¿Vale? Bueno, veo aquí más intervenciones. A ver. Estaba con Rocío, Mariluz Pascual, dice, hola, encantada Gloria. Esto es algo que, como dices, ya viene de cultura, pero surgió en algún momento determinado, ya viene predeterminado desde el ejemplo, nuestra procedencia de los monos. No sé si desde los monos, no conozco la manera de interactuar, ¿no? Tan atrás, pero si tú empiezas a observar en el pasado qué pasaba en tu casa, qué pasaba en casa de tus abuelos, es muy fácil ver las prácticas de crianza que hemos ido heredando. Algunas de ellas nos las hemos quedado y nos cuesta mucho soltarlas y otras somos conscientes de que no lo queremos y conseguimos corregirlo, ¿no? Y eso está bien. Pero claro, te pongo un ejemplo, Mariluz. Yo me acuerdo al principio de estar casada y cuando ya teníamos todo este tema de la corresponsabilidad más asentado, mi marido una de las cosas que decidió hacer fue planchar, con lo cual yo me alegré porque yo odio planchar, ¿vale? Y nosotros estuvimos viviendo en Barcelona muchos años y bueno, pues veníamos a ver a la familia pues 2 o 3 veces al año, ¿no? Y recuerdo una vez que estábamos en casa de mis padres y él estaba planchando porque había ropa que planchar y era su tarea, daba igual que estuviéramos en Barcelona o que estuviéramos aquí, ¿no? Y además acababa de venir una prima mía a visitarme. Entonces mi prima y yo estábamos fumando, para más INRI, sentadas en la terraza y mi marido estaba en la sala planchando. Y en ese momento llegó mi madre. Madre mía, la que se montó allí, ya le quería quitar la plancha, pero ¿qué haces planchando? ¡Qué vergüenza! Tú ahí fumando y tu marido planchando. Claro. Y tú te quedas con eso, o sea, tu propia madre que te está juzgando porque tu marido plancha y tú estás de tertulia con tu prima. ¿Y si fuera al revés? ¿Lo juzgaría igual? No creo. Fijaros la creencia que ya tenía ella desde su madre, es decir, de mi abuela, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues podemos continuar con esas creencias o romperlas.
En mi caso, yo he decidido romper con esas creencias que a mí, bueno, no me aportaban ningún valor a mi vida, ¿no? Pero si por mi madre fuera en aquel momento, yo tendría que planchar y mi marido estar tranquilamente tomándose una cerveza en la terraza. ¿Y por qué? ¿Porque mi madre es una mala madre? No, porque a mi madre la han educado así, porque mi abuela la educó así y es lo que ella aprendió. Entonces, al final, las creencias más potentes que tenemos en nuestra vida vienen de lo que se consideraba normal en nuestra familia cuando éramos pequeños, ¿no? Y eso lo llevamos, bueno, pues en una mochila, como digo yo, y a veces en la vida toca coger esa mochila y ver qué hay en ella y qué creencias que nos han incorporado nos valen y qué creencias no nos valen, porque las que no nos valen hay que desecharlas, porque si no, bueno, pues viviríamos pues, de la misma manera bueno, pues que tu madre quiere que vivas, ¿no? Como le han enseñado a ella, ¿no? Y es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Primero tomar conciencia, que eso ya es un paso muy grande, ¿no? Tomar conciencia de todas esas creencias que no nos ayudan en nuestro día a día, ¿no? Y a partir de ahí, oye, cambiar las que creamos que debemos de cambiar, ¿no? Desde nuestra responsabilidad, como digo siempre, el cambio empieza en ti. Eres tú la que tienes que decidir qué quieres cambiar. Bueno, y como decía Rocío, y si no eres capaz de hacerlo, pues pide ayuda, ¿no? Estoy segura de que siempre podrás encontrar algún profesional que te pueda orientar o que te pueda guiar para provocar ese cambio, ¿vale? Creo que hay algún mensaje por aquí también. Vale. El cambio dice Marilú, no sé si lo he dicho bien, o Marilou. El cambio está en cada uno de nosotros y nosotras, pero hay que valorar circunstancias. Por ejemplo, el cambio en una persona, por ejemplo, de 80 años, varón, con limitaciones, ¿qué decidimos? Aceptarle como es. Con 80 años, hay situaciones, cuando queremos provocar un cambio, o cuando nos encontramos, más bien, cuando nos encontramos ante una situación que nos genera insatisfacción, es importante tener en cuenta que solo se pueden hacer tres cosas. Primero, aceptar la situación. En este caso, ¿no? Un varón de 80 años. Pues claro, si tú vives con tu padre o con tu abuelo que tiene 80 años, ¿va a cambiar? Es muy difícil que cambie. Porque además a lo mejor a esa edad ni se plantea cambiar. Y es lo que decíamos antes, una persona no va a cambiar porque tú quieras que cambie. Las personas solo cambian cuando deciden que quieren cambiar. Entonces, muchas veces nos queda aceptar que esa persona es así. Podemos cambiar la situación. Bueno, pues igual ya no me interesa vivir con esta persona y me voy a vivir y que esta persona no esté. Podría ser otra opción. Y la tercera opción es cambiar tú. Cambiar tu actitud ante esa situación. Y eso sí que depende de ti y de nadie más. ¿Vale? Puede que esta persona que sea mi padre, mi suegro o mi abuelo, que vive con nosotros, que tiene las creencias que tiene también, porque si tiene 80 años, pues claro, ¿de dónde viene? ¿Qué creencias tiene? Pues igual que mi abuelo, pues que hay que servirle la comida a él el primero, antes que a nadie. Y además que tiene que servirle la comida a su mujer. Pues claro, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a cambiar? ¿Me voy a enfadar con él? ¿Voy a dejar de ir a su casa? Pues igual tengo que aceptar que es así y tratar de cambiar mi actitud ante esa situación, porque si no lo voy a pasar mal, y más si vive conmigo, ¿no? Entonces, pues a veces, pues claro, pues hay ciertas personas pues que no van a cambiar, pues por la edad que tienen o por las creencias que tiene que ya están muy arraigadas, ¿vale? El enfrentamiento constante no soluciona nada y la poca capacidad de cambio en esa persona con estas edades nos limita. Claro, es que enfrentarnos, claro que no sirve de nada. Lo que es importante es que puedas cambiar tú, que pueda cambiar tu percepción de la situación, que pueda cambiar tu manera de enfocar y que seas capaz de hacer un ejercicio de empatía, que esto es súper difícil muchas veces, ¿no?
Empatizar con esa persona que tiene una serie de creencias que le impiden ver la vida como la ves tú, pero que tú seas capaz de empatizar con esa situación y comprender que esa persona es como es. Entonces, enfadarte no te sirve de nada, pues deja de enfadarte, gestiona ese enfado para dejar de enfadarte cuando esa situación surja, porque a él no le vamos a cambiar, ¿vale? ¿Crees que hemos evolucionado? Ayudar es la palabra correcta entre adultos, porque cuando la usamos parece que es lo que toca, pero no lo que debe ser, porque todos vivimos en esta casa y quizás no lo entendemos bien. Bueno, ayudar no es la palabra, ¿no? Yo creo que la palabra es colaborar, ¿no? Esto es como cuando te dicen, ya te recogí la cocina. Y tú dices, ¿cómo que ya me recogiste la cocina? Será recogiste la cocina. Es un tema de colaboración, porque es verdad, no es que te tengan que ayudar a ti, ¿no? Porque es verdad, es un vocabulario que utilizamos precisamente fruto de la creencia que tenemos. Cuando una pareja nos dice, te ayudo, al final la creencia que tiene debajo es que la responsabilidad es tuya y yo si quieres te ayudo. Entonces, no es que me ayudes, es que es importante que colabores con esto, pero porque es responsabilidad de los dos, no porque tú seas generoso y me quieras echar una mano, ¿no? Como, bueno, pues como el ejemplo que os decía, ¿no? Te limpié la cocina. ¿Cómo que te limpié la cocina? ¿Qué es eso de te limpié la cocina? Te recogí el baño. ¿Cómo que te recogí el baño? ¿Que es mío el baño o qué? ¿Que tú vives en otra casa y resulta que has venido aquí a recogerme el baño a mí? Es verdad, la manera que tenemos de hablar refleja nuestras propias creencias. Es verdad. Es un tema más de colaborar, de asumir la responsabilidad que te toca porque vives en esa casa o porque tienes unos hijos y tienes una responsabilidad tanto con la casa como con los hijos. No es un tema de ayudarte a ti para que tú estés más descansada o más tranquila, no. Es un tema de colaborar para poder convivir y convivir bien, convivir en un bienestar, ¿no? Y que las relaciones interfamiliares sean lo más ecológicas posibles, ¿no? Y poder llevarlo de la mejor manera posible. Es decir, es que ninguno de los dos tiene por qué estar sobrecargado, ¿vale? Es un tema de compartir, ¿vale? Más que de ayudar. Ana dice, no hay que ir a edades mayores. Todavía hay mucha juventud que tiene problemas, sobre todo cuando se dice que su hijo juega con una... También, es verdad, es verdad. Recuerdo una vez un sobrino mío que tiene un amigo que le gustaba jugar con las muñecas y no le gustaba jugar al fútbol, ¿no? Y los padres, los padres amigos de esa pareja, ¿no? Pues juzgaban aquella situación, ¿no? Y decían que cómo le permitían al niño jugar con muñecas, que lo iban como a estigmatizar, ¿no? Por jugar con las muñecas. Y dices, pero ¿qué más da que jueguen con muñecas? ¿Qué más da? Y las niñas que jueguen al fútbol, es que... Me acuerdo una vez en mi casa, a mi hija, cuando era más pequeña, le encantaba Frozen y tenía un disfraz de Frozen. Y entonces una vez un primo de mi hija, más pequeñito que ella, se quiso disfrazar de Frozen. Entonces le pusimos el vestido, le pusimos la peluca, lo maquillamos y le sacamos una foto. Y entonces la madre se llevó la foto para su casa, ¿no? Le hizo una copia y la tenía en su casa. Y cuando fueron a su casa los abuelos paternos y vio aquella foto, estaba horrorizado. ¿Que cómo habíamos hecho eso? ¿Pero qué clase de personas éramos? Disfrazar al niño con el disfraz de Frozen. Y dices, pero ¿qué hemos comido? O sea, absurdo, ¿no? Si los niños están jugando, se están disfrazando, ¿qué más da que se ponga el vestido de Frozen, que se ponga un vestido de vaquero? Si se lo estaban pasando genial, pues eso es lo que importa. Y el niño aquel día se divirtió un montón y no pasa nada porque se disfrace de Frozen. ¿Qué problema hay, no? Pero al final el problema que hay debajo de esto son las creencias que tenemos. ¿Qué creencias hay debajo que te hacen pensar que eso está mal?
Ese es el gran problema, ¿no? Vale. Cuando tienes 2 hijos, uno colabora y el otro no hace nada. ¿Qué se puede hacer para corregirlo? Bueno, pues esto es un tema de normas. Al final, no, Varelov dice, cuando tienes 2 hijos, uno colabora y el otro no hace nada. ¿Qué se puede hacer para corregirlo? ¿Hablas de 2 hijos varones? Porque al final, si tú tienes 2 hijos, me da igual que sean hijo-hijo, hijo-hija, hija-hija. Es un tema de normas en casa. Al final hay que saber poner normas y sobre todo hacerlas cumplir, ¿no? Y que haya unas consecuencias naturales de que tú no cumplas con las normas que tienes que cumplir en casa, ¿no? Entonces, al final, mi hijo hace la cama y mi hija hace la cama también. Y si no la haces, pues es que si no la hace uno o si no la hace otro, los dos van a tener el mismo problema, ¿no? Y es importante que sean conscientes. Yo no se la voy a hacer. Y en mi casa ellos tienen que hacer la cama, o antes de ir a clase o al salir de clase. Me da igual, pero tienen que hacerse la cama. Y esto es una norma que hay en casa y tienen que, bueno, es importante hacer cumplir las normas que tenemos en casa, ¿no? Yo conozco, no sé si se me ha pasado aquí algún comentario. Yo conozco un caso de un niño que le encantaba jugar con las cocinitas y fue a casa de los abuelos y no le dijeron y no le dejaron porque era de chicas y lo atiborraron de coches y Playmobiles. Pues sí, claro, pues la cultura que tenemos de que hay ciertos juguetes y colores que son de niños y ciertos juguetes y colores que son de niñas, ¿no? Y para eso es importante educar desde casa, ¿no? Porque fijaros que estamos hablando de situaciones que se producen en el entorno familiar. Por eso es fundamental educar en la corresponsabilidad, educar en la igualdad y que desde casa lancemos esos mensajes de que no hay juguetes de niños y de niñas, no hay colores de niños y de niñas, ¿no? Y lo tenemos que normalizar desde casa y sin juzgarlo nosotros desde casa tampoco, ¿no? Dándolo como válido. Y si lo damos como válido, los niños lo entenderán como válido, ¿vale? El juego con muñecas y los disfraces de niños es habitual hoy en día, ¿vale? No cabe duda de que la falta de corresponsabilidad es el reflejo de una sociedad patriarcal como la nuestra y solo a través de acciones de sensibilización se podrá motivar el cambio. Desde edades tempranas es una reflexión, sí. Estoy de acuerdo contigo y para eso yo creo que es fundamental las prácticas que llevamos a casa y las prácticas que llevamos a cabo dentro de la propia familia, ¿no? Porque al final es con lo que se van a quedar, con lo que hacemos en casa, cómo hablamos en casa, cómo juzgamos este tipo de situaciones en casa, lo que ellos ven, lo que ellos nos escuchan decir, ¿no? Habitual que no se acepte por las familias el juego, sobre todo de niños con juegos y juguetes de niñas. Es importante que la sociedad se implique en estos cambios hacia una sociedad igualitaria, pero no debemos olvidar que nosotros somos esa sociedad. Casa, escuela, medios de comunicación, tal cual. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis escribiendo, ¿no? Al final, yo pienso que el pilar importante es la familia, pero está claro que el contexto influye, el colegio influye, el grupo de amigos influye, porque al final no los tenemos en una burbuja en nuestra casa, ¿no? Interactúan en el cole, interactúan en el parque, bueno, ahora no, pero en una situación normal interactúan en el parque, ¿vale? Y al final, pues sí, es un tema social y cultural, como hemos venido diciendo desde el principio, y yo creo que es importante que insistamos en este tema, sobre todo desde la familia. Y si vamos de la mano con la escuela, fenomenal, mucho mejor, ¿vale? No sé si tenéis alguna aportación más, alguna duda más. No sé si Kim me está escribiendo algo. Sí. Estos días se ha hablado mucho del color rosa. Vale. No sé muy bien por qué. He visto un meme de algo del color rosa, pero no me he enterado. No sé muy bien de dónde viene la historia.
La igualdad va de colores. No, Gloria, estoy preguntando, no me ha dado tiempo a terminar, estoy preguntando si en realidad es que la igualdad va de colores, porque sí que es cierto que desde el año de la catapum chimpum el azul era para el chico y el rosa para la chica, pero yo que ya estoy cerca de los 60, creí que ya habíamos evolucionado y que la igualdad no tiene color, porque los colores no definen nada. Hay señores estupendos que van de rosa, niños maravillosos que van de rosa y niñas que van de azul, de gris, de amarillo, de rojo o de como le sale de los pies. Exacto. Pero hay una controversia que parece que el roso nos encorseta ahí y que ¡buah!, nos hace sufrir. Bueno, al final yo creo que es como lo que veníamos diciendo antes. Hay que romper ese tipo de creencias, ¿no? De que el rosa es de las niñas, el azul es de los niños y al final romper esa barrera, ¿no? Y la manera de romperlo, pues, es esto. Pues si le pones a tu hijo una camiseta rosa, pues que no pasa nada, que se la puedes poner y no pasa nada. Igual que la niña puede jugar al fútbol. Lo tenemos que normalizar, ¿no? Y lo tenemos que normalizar, pues, desde nuestro día a día, ¿no? En la familia, pues cuando están jugando los niños en el parque. Hay que darle normalidad a este tipo de situaciones, ¿no? Y no asombrarnos cuando un niño quiere jugar con muñecas o cuando las niñas se apuntan a fútbol. Que yo me acuerdo el año pasado, dos hermanas de dos amigas de mi hija, pequeñitas, se apuntaron al fútbol. Y entonces, pues cuando iban por la calle y le preguntaban, ¿a qué actividad va? ¿Qué deporte haces? Y decían, fútbol. ¿Fútbol? ¿Pero de verdad que haces fútbol? Claro, es que este tipo de actitudes hay que erradicarlas. ¿Qué pasa si la niña quiso coger fútbol? Y me contaba una mamá de una de estas niñas que me contaba la anécdota y me decía, ¿le crearé algún trauma porque la niña juega al fútbol? Digo, hombre, por favor, si la niña quiere jugar al fútbol, olvídate de lo que piensen los demás, olvídate de lo que digan los demás, deja que la niña juegue al fútbol y pasa de todo. Digo, no me digas que ahora vas a cambiar a la niña porque un bocazas te ha dicho que era una barbaridad que la niña jugara al fútbol. Hombre, por favor. Digo, es que hay que estar por encima de este tipo de comentarios y de este tipo de actitudes, porque si no volvemos atrás. Y de lo que se trata es de evolucionar y de avanzar. Y si una niña con 4 años te dice que quiere jugar al fútbol, pues hay que aceptarlo como algo normal, no como algo extraordinario. No pasa nada porque quiera jugar al fútbol. A lo mejor es una gran futbolista, ¿no? Y hay que darle la oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas ilusiones se habrán quedado por el camino por diferenciar algo que es innato y natural como la sexualidad de una persona? Punto. Tal cual, tal cual. Me dice Meli, el entrenador de mi hermano me quería en su equipo y mis padres nunca me dejaron. Mi sueño frustrado. Pues claro, es que una profesora de instituto donde estudié le soltó a una niña de 15 años que no trajera ese escote a clase que iba provocando. Pues claro, es que al final, ¿qué creencia hay ahí? Que las que van con escote, ¿qué son? Pilinguis. Al final somos un saco de creencias, ¿no? Y es muy importante ser conscientes de esas creencias que nos limitan, ¿no? Y nos limitan a nivel personal y nos limitan a nivel social, ¿no? Entonces, esto se cambia a través de la educación que transmitimos cada uno desde su ámbito de actuación. Digo, el cambio empieza en ti. ¿Qué tipo de sociedad quieres? Bueno, pues yo igual no puedo cambiar el mundo, pero puedo empezar educando a mis hijos, que es importante, ¿no? Y yo creo que si todos nos centramos en educar a nuestros hijos con una mentalidad más abierta, sin tanto juicio de valor hacia este tipo de conductas que hemos estado comentando, pues bueno, estaremos influyendo en una sociedad futura más abierta, más igualitaria y que ya se vea esto con normalidad, ¿no? Yo creo que a veces olvidamos que somos personas, hombres y mujeres, sí, pero personas. Pero personas, efectivamente, por encima de todo. Por encima de todo es verdad, somos personas y da igual que seas un hombre o una mujer para tener ciertos intereses y motivaciones. Es que no tiene nada que ver. Los intereses y motivaciones no vienen por el sexo que tienes, ¿no? O
con el que has nacido, viene por otro tipo de inquietudes que tenemos, ¿no? Entonces es importante que rompamos esas barreras también. En estos días también habéis saltado una noticia que, bueno, en un principio parece ser que estaba más bien vinculada al bullying y al acoso escolar, ¿no? Porque un compañero decidió presentarse en un colegio con falda. Con una falda y alguien, bueno, pues como lleva una falda, pues ya somos todos muy listos y sabemos qué orientación sexual tiene. Porque las faldas llevan escrito orientación sexual de cada persona. Nosotras que llevamos pantalones también debemos de llevar una orientación sexual. A mí ni me gusta ni me disgusta, creo que cada uno debe de hacer, es una decisión personal. Pero me encanta la idea de que haya personas jóvenes que quieran romper esa barrera y decir, bueno, pues si tú quieres una falda, póntela, estoy aquí para ayudarte. Punto. Claro, me parece un punto importante y que tenemos que aplaudir. Y luego es una decisión personal, nada más. Sí, aparte es curioso, ¿no? Porque yo que trabajo en centros de secundaria con adolescentes, me preocupa mucho ver esas actitudes machistas que se observan en los centros educativos, ¿no? La manera que tienen de relacionarse con las chicas, la manera que tienen de juzgarlas por cómo van vestidas, los propios chicos, y dices, pues si son tan jóvenes, digo, ¿cómo es posible que todavía persistan este tipo de actitudes, ¿no? Estamos viendo ahora el control de los móviles, ¿no? En estas primeras relaciones de parejas jóvenes, el control de los móviles, el controlar cómo van vestidas, con quién hablas, si te maquillas. Y claro, digo, si son súper jóvenes, ¿cómo es posible en los tiempos que corren que sigan teniendo esta mentalidad que es tan antigua? Bueno, yo creo que hemos confundido durante mucho tiempo los términos, ¿no? Porque si una persona tiene claro que se quiere, le va a importar 3 flautas lo que digan los demás y le va a la opinión le va a llegar lo justo para decir, bueno, llego hasta aquí y luego yo hago lo que quiero. Yo creo que el problema está en que tenemos un nivel de autoaceptación muy difícil o muy malentendido y a veces buscamos siempre ese protagonismo malentendido también y bueno, pues oye, y no solamente son ellos los que se expresan con un lenguaje sexista a ellas también utilizan contra sus propias compañeras un lenguaje descalificativo. Y entonces, bueno, no han entendido que esto no es una lucha de sexos, eso ya pasó en la eternidad. Ahora lo que tenemos que hacer es crecer juntos, pero esas cosas todavía no las tenemos claras. Sí, es verdad. De hecho, bueno, yo he hablado de los chicos, pero por ejemplo también en las chicas hay una conducta que a mí me preocupa, ¿no? Que es cómo usan las redes sociales para exhibirse. Y yo me acuerdo hace 2 veranos haciendo un taller aquí en San Xenxo y hablábamos de este tema con las chicas, ¿no? Decíamos, es que no es necesario que te exhibas para gustar. Es que es importante que os respetéis primero vosotras para haceros respetar, porque esas fotos que colgáis en Instagram os desvalorizáis vosotras mismas, ¿no? Es que os ponéis como un trozo de carne, os exponéis como si fueseis un trozo de carne y eso tampoco es sano para vosotras como mujeres que sois, ¿no? Y es importante que aprendáis a cuidaros también y a respetaros vosotras un poco más para que os respeten el día de mañana y os respeten en la actualidad, ¿no? Y es verdad, son conductas que las estamos viendo ahora que dices, jolín, parece que la sociedad ha evolucionado durante un tiempo y como que ahora volvemos como un poquito para atrás, ¿no? Entonces, parece mentira, bueno, o a mí me lo parece, ¿no? Que existan este tipo de conductas, ¿no? En chavales y en chavalas, pues tan jóvenes, ¿no? Pues que a lo mejor sus padres son de mi edad, que dices, jolín, pues no sé, que tampoco pienso que sean, que hayan vivido en una sociedad todavía tan, no sé, que no son mis padres, no son mis abuelos, es decir, estamos
más cerca de cambios, es decir, que hemos vivido ya cambios y hemos trabajado ya en valores y, no sé, me choca, ¿no?, este tipo de conductas. Paula lo estaba diciendo ahí en una de esas preguntas que ponía que lo estamos haciendo fatal. Y es verdad. Por más que lo estamos intentando y repetimos y hacemos, a veces nos cuesta entender o aceptar que no lo estamos haciendo bien. Y la gente se pone un parapetro aquí delante y dice, bueno, si esto no va conmigo. Y nuestros hijos crecen, ¿sabes? Sí. Para lo bueno y para lo malo, crecen. Ya no son aquellos pequeños que le decían, siéntate aquí, y algunos se sentaban en el suelo por rabieta. No, crecen y piensan por sí mismos y avanzan y están equivocados porque lo están entendiendo mal. Las chicas han pensado o han llegado a la conclusión de que tenemos que hacer todo aquello negativo que hacían los chicos para posicionarnos. No, señora, tú haz todo lo positivo que tú crees que debes hacer por ser mujer. No repitas conductas. Ellos fumaban, pues yo tengo que fumar. No, tú fumarás si aquí es realmente lo que quieres, pero no porque el de al lado esté fumando. Saldrás de noche, beberás por tu propia decisión, errada o no, que ya será otro tema, pero por decisión propia, no por imitación. Estamos imitando las mujeres todas aquellas actitudes de los hombres que son negativas. Dice Marilou, no les estamos acompañando correctamente hacia la igualdad. Es verdad, totalmente estoy de acuerdo. Es un tema de acompañamiento fundamental. Y hay una frase que has dicho, Kim, que es una reflexión que yo también hacía ya hace un par de años. Decía, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que la juventud esté así? Porque algo estamos haciendo mal. Es decir, claro. Cuando tú ves a jóvenes que quieren que ir a la Isla de las Tentaciones o ir a Gran Hermano, que esa es toda su aspiración en la vida, a mí la primera vez que un chiquillo me dijo, yo de mayor quiero ser tertuliano, ir a Gran Hermano y ser tertuliano, me quedé flipada. Pero ¿qué modelos les estamos mostrando a estos jóvenes que van a ser los adultos del futuro? Entonces, ya no solo en el seno de la familia, es decir, como sociedad, desde los centros educativos, a nivel legislativo y estructural del país, es decir, algo estamos haciendo mal para que estos jóvenes tengan la mentalidad de lo que van a ser el día de mañana. Algo estamos haciendo mal, en mi opinión, ¿no? Bueno, cuando programas como Hombres y Mujeres y Viceversa están en la cúspide, que lo único que es, voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero que define, para hacerlo corto, carnaza, tetas, culo y tableta de chocolate, da igual que no se funcione, ni se lo tenga, ni se le espere. Es una forma de querer tener un protagonismo, que es lo que te decía yo, malentendido, y además es una forma rápida de ganar dinero, que dura 2 días. Sí, exacto, sí. Es que están modelando ejemplos que, en mi opinión, son inefectivos para el futuro, ¿no? Entonces, en vez de modelar otro tipo de profesionales, están modelando personas, bueno, que para mí, desde mis creencias, es verdad, desde mis creencias y desde mi sistema de valores, no son modelos efectivos, ¿no? Porque al final, bueno, ¿qué es lo que esperas del futuro? ¿Ir a un programa, hacerte famoso y vivir del cuento? No sé, pues no lo sé. Es lo que digo antes, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía Marilou, es un tema de acompañamiento, de educación en valores de igualdad, de respeto, de tolerancia, y que esos valores tienen que venir desde la cuna, como decía Ana antes también, ¿no? En un principio. Al final, bueno, y es uno de los temas que hablaremos en este ciclo de ponencias, ¿no? Los valores, ¿qué valores les estamos transmitiendo? Porque al final es un tema de... A mí me gustaría preguntarte algo porque me estoy así. Pregunta, Ana, pregunta. Dime.
A ver, y bueno, las que me conocen saben que es un tema que a mí me fluye mucho por dentro, ¿no? Yo trabajo con edades muy tempranas, desde 6 meses hasta 3 años, y claro, estoy viendo ahí en los comentarios algo estamos haciendo mal, algo pues no estamos consiguiendo lo que queremos y demás, ¿no? Pero, a ver, es complicado, ¿no? Es complicado y yo me hago la misma pregunta que te haces tú, ¿no? Es decir, yo tengo padres de edades de mi edad y más jóvenes, y cuando tú a veces tienes una tutoría con esos padres, pues te choca mucho y te llama la atención que claro, te preguntan si sociabilizan con los otros niños y si tienen relaciones, ¿no? Y tú, pues sí, claro, hablan con los otros niños, juegan con los otros niños y tal. Pero tienes que tener muchas veces mucho cuidado de decir, pues sí, juega a las cocinitas con las niñas, tal. Y entonces la palabra juega a las cocinitas con las niñas ya es como, ¿qué? ¿Que juega qué? Y entonces, claro, por mucho que tú trabajes en el aula, y ya no solo me refiero a las cocinitas, me refiero, por ejemplo, imagínate, que a lo mejor una trae una goma que es un pintalabios y el otro pues hace el gesto y demás. Entonces, por mucho que tú trabajes en el aula porque trabajas para que jueguen indiferentemente o no le digas, por ejemplo, a una madre que juega con coches, la niña, porque entonces ya esto es una preocupación, es decir, a ver si me va a salir la niña poco femenina y voy a tener un problema, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, es muy complicado, aunque tú lo intentes y lo trabajas, porque dicen desde jóvenes, sí, desde chicos podemos trabajarlo y tú lo trabajas, pero en casa es donde mayoritariamente tienes el problema. Sí, totalmente de Es acuerdo, un Ana. problema tremendo porque además te puedo asegurar que no se te ocurra pues que ese día no tienes una muda para ponerle porque se acabaron sus mudas y le pones un pantalón rosa porque era lo que tenías en ese momento. Entonces, o no le pongas un pantalón pitillo a la niña porque claro, a ver, menuda pinta lleva, ¿sabes? Entonces, claro, y a mí la pregunta es, y sigo preguntándome, porque es gente de mi edad y tengo 44 años, y gente más joven que tiene 38, 35, y sigue habiendo el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo trabajas? Yo en 10 años sigo sin preguntarme ni encuentro la solución cómo trabajarlo a nivel padres. Es que no lo encuentro. Por mucho que tú le des una explicación o por mucho que tú le digas algo, no la encuentras. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, es que al final tú a los padres le puedes dar tu opinión, ¿no? Como entiendo que eres maestra, educadora infantil, por lo que dices, ¿no? Tú sí que le puedes decir, hombre, no pasa nada, todos juegan a las cocinitas o todos... Pero la cuestión es, ¿qué toma de conciencia tienen estos padres? Es que, claro, cada familia tiene su sistema de creencias y de valores instaurado. Entonces, es un tema de que al final cada uno en su casa va a hacer las cosas como cree que las tiene que hacer. Y es verdad que por eso decimos que es tan importante que en la familia esto se trabaje. Porque por mucho que lo queramos trabajar en el cole y que en el cole promovamos la igualdad y no le demos importancia, después, si hay una incoherencia con los mensajes que recibimos desde casa, pues a los niños, pues ¿qué les hacemos? Pues confundirles, porque en el cole se puede y en casa no se puede. Entonces, claro, es complicado. ¿Por qué? Porque tú llegas hasta donde llegas como maestra. Entonces, y hay padres que son más receptivos y padres que no son tan receptivos. Y yo esto lo veo en consulta. Hay padres con los que te puedes sentar y puedes hablar con ellos y puedes explicarles qué les está pasando a sus hijos. Y hay otros padres que cuando les empiezas a explicar te cierran la puerta y no vienen más. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que les estás planteando es que si quieren ayudar a sus hijos hay que provocar cambios en casa. Y no están dispuestos a cambiar. Y si no están dispuestos a cambiar, ahí ya, en mi caso, yo ya ahí ya pierdo la capacidad de actuar, ¿no?
Y como maestra me imagino que te pasará lo mismo, es decir, hay padres que te dejarán ir y llegar y hay otros que te pondrán una barrera y te dirán, por ahí no vengas, porque mi hijo no quiero que juegue a las cocinitas y no quiero que juegue a las cocinitas. Y mientras esté en el cole, tú no le reñirás, pero si en casa se pone a jugar a cocinitas, pues va a tener un problema con sus padres porque le van a hacer un corte. Y le van a transmitir que eso está mal, que no puede jugar a las cocinitas. Entonces, y lo decías tú también al principio, es un tema cultural, pues claro, es un tema cultural, es un tema pues, que tardaremos en cambiarlo porque hay muchas creencias que cambiar. Ahora, cuantos más trabajemos por cambiar esas creencias y más aportemos, pues el día de mañana, pues personas que tengan unas creencias diferentes, con mayor tolerancia, con una mentalidad más abierta, que no juzguen este tipo de situaciones, pues al final, pues cada uno estaremos aportando el granito de arena que podamos, porque no vamos a poder cambiar a todo el mundo. Y hay gente que se resiste a aceptar este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues como decíamos antes el abuelo de 80 años, pues claro, ¿qué le vamos a decir? No lo va a aceptar, ¿no? Le parecerá que estamos hablando una barbaridad, ¿no? Como la foto del primo de mi hija vestido de Frozen. Claro, si no le dio un ataque al corazón aquel día, poco le faltó, porque era inconcebible para él ver a su nieto vestido de Frozen, con una peluca, maquillado, con un vestido. Claro, es inconcebible. Pues bueno, es complicado. Ahora, que sea complicado no significa que tengamos que desanimarnos. Eso también es verdad. No cambies desistir. los roles, lo que tú estás diciendo. Si haces un disfraz y decides ir de enfermera, tienes que hacer médicos y enfermeras. No se te ocurra a los niños ponerlos de enfermeras. Ya, claro. Y mira, ¿y por qué los niños tienen que ir de médicos y las niñas de enfermera? Pues ahí está. ¿No? Pues ahí está. Me acuerdo, mi hija en un año por carnaval que iban de marineros, ¿no? Era el tema del cole era la pesca. Entonces, bueno, pues las niñas casi todas iban de peixeiras, ¿no? Bueno, pues sí, de peixeiras con un vestido, una pañoleta, y algunas niñas fueron de marineros, con un pantalón, el chubasquero, y entonces cuando llegaron al cole decían, ¡oh! Y la niña iba de marinero, y dije yo, sí, ¿qué pasa? Pues no pasa nada porque vayan de marinero, ¿qué problema hay? ¿Quién dijo que tenían que ir de peixeiras? Nuestra mentalidad, nuestras creencias. Pero si el tema es la pesca, la mar, oye, pues ¿por qué no de marineros? ¿Qué problema hay, no? Pues es un problema de mentalidad, ni más ni menos. Entonces, pues lo que... Vamos a ver, no solamente, yo entiendo perfectamente que a veces a las familias transgresoras que están ahí para trabajar por estas cosas y que quieren que sus hijos sean felices dentro de sus posibilidades y que tomen sus propias decisiones personales, a veces el resto no les acompañamos ni en el centro, porque puedes encontrar mucho profesional como Ana, pero también hay muchos profesionales que no tienen por qué ser solamente hombres, que ponen coto al asunto. Pues los niñas no tienen que jugar al fútbol, que salten a la comba, por ejemplo. O otros estamentos de la sociedad que encorsetan y que no dejan libertad de acción. Que sean lo que ellos quieran. Lo importante es que sean felices, que sean respetuosos, que sean amables, que tengan empatía, que se ayuden unos a los otros, unas a las otras, que se quieran ellos mismos y al resto. Tal cual. Pero es que ese es el secreto nada más. Respeto, que es una palabra que utilizamos tú y yo mucho, ¿verdad? Pero sí. que es muy desconocida para mucha gente, que te dice, ¿y eso qué es, profe? Pues eso es aprender a respetarse y a quererse, y a que yo no tengo por qué pensar igual que tú, pero y no pasa nada. Exactamente. Y no somos pasa diversos. Nada. Exacto. Ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Simplemente bajo ningún concepto. Pensamos diferente, ¿no? Y bueno, pues sí, hay todavía muchas cosas que trabajar, ¿no?
y bueno, y es complicado. Yo creo que es súper importante hacer un buen trabajo en casa, con lo difícil que es muy difícil, pero bueno, pues al final hacer vínculo, que haya un buen vínculo emocional con nuestros hijos, educarlos en la crítica, es decir, que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Como decía Kim, si te quieres fumar un pitillo, fúmatelo, pero no te lo fumes porque los demás fuman, fúmatelo porque tú te lo quieres fumar. O si te quieres tomar una copa, tómatela porque tú decides tomarte una copa, no porque el grupo se quiera ir de botellón. Y para eso es súper importante, pues eso, hacerles ser responsables, que aprendan a tomar sus decisiones, y esto sí que se puede hacer desde bien pequeñitos, ¿no? Apoyarles pues, para que sean capaces de tomar decisiones, de resolver sus propios problemas. Y yo esto aquí en Gabinete lo trabajo mucho con los padres. No les deis la solución, ayudarles a construir soluciones. ¿Por qué? Porque estáis fomentando que el día de mañana sean capaces de resolver sus conflictos. Pero si cada vez que tienen un problema llegan a casa, os lo cuentan y vosotros os dediquéis a decirle lo que tienen que hacer o lo que le tienen que decir a menganito o a fulanito, no les estáis dando la oportunidad de resolver el problema por sí mismos. Y ahí es donde fallamos en el acompañamiento. Es importante que estemos a su lado, es importante que les escuchemos desde bien pequeñitos, porque desde bien pequeñitos, y Ana, que trabaja con niños pequeños, sabrá que tienen sus propios problemas. Claro, para nosotros sus problemas son chorradas, porque desde nuestra trayectoria vital, pues un problema no es lo que ellos nos cuentan. Pero hay que empatizar con ese problema y ser conscientes de que si un día tu hija o tu hijo viene enfadado del cole porque discutió con un amigo, pues a él se le está viniendo el mundo encima. Aunque para ti sea una chorrada esa discusión, pero para él o para ella no lo es. Y hay que saber acompañarles, hay que aprender a escuchar, sin juzgar, acompañarles con esa emoción, ayudarles a buscar soluciones para resolver ese problema que tienen. Y es la manera de hacerles ser críticos el día de mañana, que aprendan a distinguir. Y sobre todo también que sepan que el no también existe. Exacto. Exacto. Tienen que aprender a tomar decisiones. Ahora, hay que generar el espacio adecuado y el tiempo adecuado para que puedan tomar decisiones. Porque si decidimos todo por ellos y nunca les dejamos decidir nada, claro, luego tienen 16 años y no saben decidir. Pues claro, es que hemos decidido por ellos toda la vida. Entonces, es importante que aprendan a decidir y para eso es importante hacer un buen acompañamiento. Yo creo que es una labor de padres fundamental, aprender a acompañarles, que es muy diferente a hacer las cosas por ellos, que solemos hacer cosas por ellos y cuando ellos tienen habilidades y capacidades para hacerlo por sí mismos y para aprender sobre todo a hacerlo, ¿no? Y yo creo que es fundamental, pues eso, aprender a acompañarles desde bien pequeñitos, para que el día de mañana pues aprendan a ser críticos, aprendan a tomar decisiones. ¿Vale? Bueno, yo creo que estamos llegando ya al meridiano. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna aportación. La verdad es que es muy interesante. Me encanta que hayan estado la inmensa mayoría muy participativa y salvando lo que voy a decir ahora, que no debería de decirlo, porque no debería de decirlo, pero hay que decirlo, estoy encantada de que haya algún papá en esta conversación que estamos teniendo entre amigos. Pues sí, es importante su presencia, sí que lo es. Porque también son parte de esto y también tienen mucho que decir y que aportar y que enseñar para que todos crezcamos juntos. Y que también es importante que conozcamos cuál es su perspectiva. Su opinión. Su opinión ante esta situación, porque muchas veces no todos los hombres son machistas, ni todos los hombres no ayudan. Y entonces a veces también los metemos a todos en el mismo saco y bueno, y a veces también lo hacemos de manera injusta, ¿no? Entonces, también es importante escucharlos y contar con ellos, ¿no? Que estén presentes. Es importante. Bueno,
Yo creo que si no hay más aportaciones o más preguntas, Ana, creo que podríamos ya dejarlo aquí porque son las 8:30 y en un principio más o menos es el tiempo que teníamos estimado para esto, teniendo en cuenta que el próximo lunes volveremos a estar con Gloria y habrá todavía un próximo lunes. Y más preguntas. Entonces, y más preguntas, porque nos va a dar tiempo a hacer una reflexión en voz alta y ver aquellas cosas que hoy no se nos ocurrió, pero que podemos aplicarlas a la semana que viene. Esperamos que les haya parecido a todas las personas que nos han estado escuchando interesante, que puede aportar algo y sobre todo, que construyamos una sociedad para todos, que seamos felices, con subidas y bajadas, pero Tal cual. y Eso es la vida, convencidos al de... final. Al final así es la vida, ¿no? A veces estás mejor, otras veces estás peor, o a veces la situación es, otras veces no es. Lo importante es aprender a gestionar, porque las situaciones a veces no dependen de nosotros, entonces es importante aprender a gestionar todas las situaciones. Y como digo yo, al final todo es un aprendizaje y si tenemos esa actitud de esto que me está pasando, que he aprendido, estaremos creciendo cada vez que nos encontremos ante una situación difícil en la vida, ¿no? Y esto nos va a hacer también más fuertes y nos hará sentir que tenemos más fortalezas, ¿no? Y que nos ayudará también en el futuro ante otras posibles situaciones. O sea que siempre se puede aprender de todo lo que nos pasa. Y yo creo que esa es una actitud que es importante también inculcar, ¿no? Todo es un aprendizaje y todo lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa siempre podemos aprender algo. Así bueno, que... pues Ana, creo que no nos queda nada más que despedirnos. Haz los honores, por favor. Haz los honores. ¿Yo? Pues, no, oh, Ana. Vale. Puedo daros las gracias a todas, interesantísimo, quedaría aquí a lo mejor hasta las 11, 12, pero vamos a dejarlo para el próximo día y recapacitar, pensar, y yo creo que quedan dudas en el aire que son interesantes que entre todas podamos resolver y sobre todo con la ayuda de Gloria. Gracias. Gloria. Bueno, yo nada, gracias por contar conmigo, me encanta participar en este tipo de sesiones y yo creo que compartir experiencias y conocimiento es de las cosas que más me gusta en la vida, a nivel personal y a nivel profesional también. Así que, bueno, pues deseando que llegue el próximo lunes y, bueno, pues abriremos un nuevo melón con un tema nuevo y, bueno, y espero que esté tan animado como hoy. Pues muy bien, llegados a este punto, creo que podemos despedirnos todos y emplazarnos para la semana que viene. Que tengamos todas una buena semana. Y todos, todas y todos. Todas y todos. Todas y todos. Todas y todos una buena semana. Chao. Chao.